8:39, vamos a conversar ahora con los congresistas Alejandro Aguinaga, de la bancada de Fuerza Popular, Omar Chejade, de Gana Perú, Juan Pari, de la bancada Dignidad y Democracia, y Javier Velázquez Esquén, de la bancada Concertación Parlamentaria, para conversar, de hecho, de todos los acontecimientos que esta mañana ya aparentemente han encontrado una solución que era la esperada, es decir, que Martín Belaúnde del Ocio está, el fugitivo, está en territorio peruano y bajo la justicia peruana. Pero por supuesto todo lo que ha precedido esto ha convertido en el mes de mayo a un mes realmente complicado y que además, por supuesto, tiene una serie de consecuencias políticas. Y como siempre pasa, en realidad todo esto se acumula en hoy día de una manera significativa, porque tenemos a 3 ministros que van a estar junto con el primer ministro en el Congreso. Se supone que la primera dama también estará en otra comisión. En fin, hay una conjunción pues de singularidades que hacen que haya una particular expectación política, agregando a todo esto naturalmente el paro generalizado de Arequipa y la situación todavía incierta de protestas a nivel nacional, conflictos bastante intensos. La impresión podría ser entonces que estamos en una situación particularmente delicada, crítica, problemática, pero que en todo caso, todo esto además nos lleva, supongo, a una reflexión más honda, tanto a nivel político como de los dirigentes parlamentarios. De modo que vamos a analizar lo primero, consecuencias y estado de ánimo con respecto a lo que el gobierno ha presentado efectivamente como un éxito de alguna manera del Perú, de tener aquí a Martín Belaúnde del Ocio, pero claro, quien más ha celebrado el éxito es el propio presidente de Bolivia, que estuvo presente en Desaguadero entregando al trofeo de una manera triunfal. Y por supuesto la policía boliviana ha recibido también homenajes al respecto. Así que vamos a escuchar, sin ánimo de ser demasiado pesimistas, pero tampoco demasiado optimistas, qué cuadro se plantea y qué consecuencias podemos derivar de esta situación tan compleja, tan desigual y que nos ha despertado tantas dudas de Martín Belaúnde del Ocio. Congresista Alejandro Aguinaga, bienvenido. Gracias, don Raúl. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo estás, Patricia? Perdón. Sí, efectivamente, el día de hoy comienza una nueva historia. Esta historia que hasta hoy lo único que venía mostrando hacia el pueblo peruano eran dudas, insatisfacción, presunción de algún tipo de contubernio, pero que felizmente la policía boliviana se ha encargado de ponerle un alto, a diferencia de lo que hemos escuchado en el premier Cateriano el día de ayer, cuando de una manera pues desbordada, exultante, ¿no?, señalaba un éxito de la policía boliviana como éxito nuestro. La policía nuestra, don Raúl, se ha tardado 8 meses y no lo pudo capturar. Nos enteramos que estaba en Bolivia justamente por el fiscal Ramos Heredia. Pero, como reitero, aquí hay que guardar ahora, en este momento, la tranquilidad. Yo le pediría al señor Cateriano que recupere esos días de la luna de miel hacia los políticos y que no vuelva a ser pues el Cateriano de siempre, ¿no? Tipo así ácido, violento, sino que ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer el gobierno en este tema tan difícil para ellos, porque no se puede negar que es el asesor presidencial, que es una persona claramente ligada a la pareja presidencial, que ha contratado a la primera dama a través de sus empresas y que ha realizado pagos que no están sustentados. Y entonces, si bien lo han extraditado por el tema de la centralita, veamos cómo actúa la justicia a partir de hoy para poder añadir otros cuadernillos de extradición y despejar de una vez por todas estas dudas que se ha sembrado en el pueblo peruano y que pretenden presentarse a través de algunos voceros del gobierno, principalmente por el premier, como que ha habido eficiencia, ha habido una actuación prístina, en fin. Todo ello esperemos pues que a partir de nosotros otra historia. El premier ha dicho otra cosa en realidad, y que también en la opinión pública peruana pesa. Es decir, que en realidad una situación irregular como la de Martín Belaúnde del Ocio ha llevado también al mismo tiempo
a centrar todo el combate y el bombardeo y el úcase contra la pareja presidencial, sin tener, según el primer ministro, las pruebas suficientes, y que por el contrario todo esto va a ser desmentido ahora cuando este señor hable y explique cuál era su relación con la pareja presidencial, etcétera, etcétera. Es decir, que de alguna manera, y que todo eso además se ha envuelto en una sensación de caos, que ya se acaba el mundo, y que entonces la verdad que el gobierno se ha sentido, pues, efectivamente, severamente impactado. Eso hay que decirlo con franqueza. Pero la opinión pública, la verdad, no recibe eso tampoco con mucha simpatía. Tampoco se puede uno desligar de una realidad. Pretender negar la realidad, yo creo que es muy difícil, porque Martín Belaúnde Locio es claramente ligado a la pareja presidencial, sino que hacía pues el ministro Figalo, que es el asesor legal del régimen, con el asesor presidencial, Roy Gates, pretendiendo buscar una colaboración eficaz a través de los procuradores en un Martín Belaúnde Locio que ya estaba fugado, lo cual traduce claramente que había una relación desde el inicio. Felizmente ya ha sido capturado, ya vuelve a hacer todos los comentarios de esta serie de errores que lo único que conllevaron fue a dilatar el proceso y demostrar la ineficiencia que hemos tenido con nuestra policía, con nuestro Ministerio del Interior para la captura, y ante casos iguales. El caso Orellana se fue de manera muy rápida para poder traerlo y buscar una expulsión, y sin embargo en el caso Martín Belaúnde Locio no se hizo nada, no fueron las autoridades por lo menos para dialogar con las autoridades bolivianas y poder lograr una expulsión. Congresista Javier Velázquez, bienvenido. Bueno, buenos días. Todos los partidos que tenemos vocación de gobernar el país, de verdad que no nos alegra esta situación. Yo creo que el tema de la indignación del país con relación a la corrupción, a los actos de violencia en Tía María, en estos últimos días se condensaron en una reprobación al régimen por el cinismo con que ha manejado este tema. Esto no lo ha manejado la oposición. El gobierno está en una nube creyendo que los peruanos no ven televisión, no escuchan radio, no tienen internet y presentan como un triunfo, la verdad, una derrota, de verdad, una indignidad frente a un país que tiene una policía que es la tercera parte de los miembros de la policía del Perú, que ha demostrado que cuando hay decisión política en 4 días pueden apresar a una persona, y este gobierno que ha tenido una conducta muy sinuosa con relación a este caso, no porque la oposición lo planteó así, sino porque, fíjese, había un ministro que decía, no te entregues porque yo te voy a casar, y sabía que ya estaba en Bolivia, es el ministro, el candidato presidencial del partido de gobierno. Todo un conjunto de irregularidades en el proceso de investigación a este señor. No es que nosotros hemos construido ese procedimiento irregular, un ministro de Justicia con un asesor presidencial actuando ahí buscando figuras para adecuar al amigo de la pareja presidencial. Pero yo creo que no nos podemos quedar ahí. El gobierno boliviano, ante un hecho mundialmente que se ha publicado en todas las tribunas y medios del mundo con relación a este señor Belaúnde Locio, el presidente de la República de Bolivia licenció al ministro de gobierno, han apresado policías. No sé si habrá sido un exceso, solo determinará la justicia boliviana apresar al abogado que patrocinó al doctor Balda en Bolivia, pero han dado muestras explícitas que había una decisión política de no compatibilizar esta insinuación que había de este acuerdo debajo de la mesa entre el gobierno peruano y el gobierno boliviano. Pero lo que aquí no ha sucedido es algo que confirma esta actitud, y la verdad que yo lo lamento que lo exprese el primer ministro cateriano, esta actitud cínica de mostrar como una victoria algo que esconde la determinación de responsabilidades políticas. El procurador no tiene por qué estar un día más al frente de la jefatura de la defensa legal del Estado, el ministro de Justicia, que creo que debe haber asumido su responsabilidad política, pero no nos conviene una situación de esta naturaleza, este descrédito que ha habido, no de los políticos, sino de la opinión pública. El 80% en la encuesta del domingo pasado, el 80% de los peruanos creían que la pareja presidencial protegían a Martín Belaúnde Locio. Entonces, ese tipo de percepciones
tenemos que erradicarlas para reivindicar a una institución como la Policía Nacional, que debe dar muestras de eficiencia, de una defensa legal del Estado, que tiene que dar muestras de independencia, autonomía, pero también de eficacia. Entonces hoy día, ¿a qué van a ir los ministros a las 11 de la mañana a compartir la discusión de un debate sobre un proceso que ha sido absolutamente irregular y donde hemos quedado prácticamente descalificados profesionalmente? La policía boliviana ha actuado, su servicio de inteligencia con mucha eficiencia y eficacia. Pero el énfasis del primer ministro ha sido en el sentido de decir: con esto queda demostrado que no puede haber, porque claro, todo lo que se originó, la crisis mayor ha sido ya en la fuga de este señor, ¿no es cierto? Martín Belaúnde Locio. Entonces ahí ya eso fue la gota que colmó el vaso. Pero al mismo tiempo se dijo: esto es una patraña montada entre Evo Morales y el señor Humala. Así que aquí no va a haber ninguna solución, a este señor lo van a salvar y lo van a ocultar y lo que sea, pero no va a aparecer. Resulta que sí ha aparecido, resulta que sí Bolivia ha hecho esfuerzos por demostrar que no hay ese contubernio. El propio presidente de la República Boliviana ha sido bastante enfático en eso. Entonces, sin duda, desde el punto de vista del gobierno, no se puede negar que tiene que tener una cierta satisfacción de decir: por Dios, ya pues no nos echen la culpa de que hay una cosa por lo bajo. Usted lo ha dicho, don Raúl. Bolivia, toda esta especulación que había, no de los políticos, sino una especulación que había cuando el señor fue a Bolivia, dignamente ha disipado esa duda de que había una complicidad para proteger a un prófugo de la justicia peruana. El señor Evo Morales lo dijo desde el primer momento cuando pidió el refugio. Lo que no se ha disipado, y no porque está en la cabeza de los parlamentarios de oposición, sino en el país, es todo este procedimiento irregular aquí en el Perú, del gobierno peruano, de todo el andamiaje del gobierno para proteger a Martín Belaúnde Locio. Eso no se va a disipar. Un ministro 8 meses con la policía buscando dentro del país a esta persona. ¿Dónde está nuestro servicio de inteligencia? Reglando a los opositores, a los periodistas, a los empresarios. Entonces, ¿cómo le explicamos a los peruanos que el presupuesto de la inteligencia del Perú es 10 veces más que la boliviana? Y los bolivianos en 4 días, cuando hay decisión política, apresaron a este señor, que no era su prófugo del gobierno de ellos. Insisto, y voy a tener que hacerle una pausa, insisto en que en realidad hasta ahí no se disuelve lo del famoso contubernio, en el que hemos participado todos de alguna manera, de creer que efectivamente ya la cosa estaba súper cocida entre los dos mandatarios. Pero vamos a escuchar a David Mamani desde Juliaca, a ver cómo están allí, sumo a la espera de la llegada también de Martín Belaúnde Locio. David, buenos días. Buenos días, en directo a esta hora del día, gran expectativa en el aeropuerto Inca Manco Cápac, gran contingente policial, aproximadamente unos 200 han sido desplegados al primer terminal aéreo de la ciudad de Juliaca. Ellos están adoptando extremas medidas de seguridad. Entre tanto, en la parte interna existen también agentes o soldados del ejército peruano. Hay que indicar de que un avión C-27 Spartan ya está listo para poder trasladar a Martín Belaúnde Locio, quien entendemos ya está camino a la ciudad de Juliaca. Por lo tanto, se vive tensa calma acá en la ciudad de Juliaca. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias. Estamos también con Julio Cisneros en el Congreso, donde dentro de poco estarán presentes los ministros. Julio, adelante, ¿cómo están los preparativos? Don Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, nos encontramos ya en el Congreso de la República, donde se ha dado inicio a lo que es la sesión de la comisión parlamentaria que tiene a su cargo la investigación en torno al caso del empresario Martín Belaúnde Locio. Una agenda bastante cargada para esta jornada, tomando en cuenta de que el grupo de trabajo congresal, presidido por la legisladora Marisol Pérez Tello, tiene previsto recoger en primer término las declaraciones de los ministros de Estado, de la canciller Ana María Sánchez y del titular de Justicia, Gustavo Drensen, para luego de ello escuchar las declaraciones de la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, quien ha sido convocada en su calidad de presidenta del Partido Nacionalista. Por lo pronto, al inicio de esta sesión parlamentaria, se votó
un pedido presentado por el legislador Johnny Lescano, integrante de este grupo de trabajo, para que lo que concierne al recojo de las declaraciones de los titulares de Ministerio de Relaciones Exteriores y de Justicia sea de carácter público y no privado como se estila cuando se trata de comisiones investigadoras. Este pedido ha sido votado y ha sido aprobado, por lo que los medios de comunicación, al tener el visto bueno de esta decisión parlamentaria, hemos ingresado al ambiente donde se va a desarrollar en primer término todo lo concerniente al recojo de las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez, y del titular de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adriancén, quienes ya se encuentran en el Parlamento Nacional. También se tenía previsto recoger la declaración del ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y del procurador anticorrupción, Joel Segura, pero ellos se encuentran pues en Bolivia, en lo que es Puno, con relación a lo que es el tema del traslado de Martín Belaúnde Locio a nuestra ciudad capital. Observamos en estos momentos que ya están dirigiéndose hacia el ambiente donde se va a llevar a cabo la presentación ante la Comisión Belaúnde Locio de los ministros de Estado, de Justicia y de Relaciones Exteriores. Acá ya todo ha quedado listo y en estos momentos se está efectuando las coordinaciones del caso. Ingresa ya, podemos observar, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adriancén, así como también otros representantes de la cartera de Justicia y también, por cierto, la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez. Los dos ministros de Estado ya se encuentran pues en el interior del ambiente donde se va a desarrollar pues la sesión de la Comisión Martín Belaúnde Locio. Hay expectativa por parte de los medios de comunicación que ya nos encontramos instalados en este lugar, luego de que se aprobara que esta sesión sea de carácter pública y no privada como se estila cuando se trata de comisiones investigadoras. Los ministros de Estado saludan a los miembros de la Comisión Congresal y en estos momentos se vienen efectuando las últimas coordinaciones del caso para justamente desarrollarse lo que es el interrogatorio a los mencionados ministros de Estado, que tiene que ver básicamente con la información que vayan a entregar en torno a las circunstancias en que se produjo la fuga de Martín Belaúnde Locio de la vivienda donde cumplía arresto domiciliario en la ciudad de La Paz, en Bolivia, y aspectos relacionados justamente a la investigación que se le sigue al empresario, quien ya se encuentra en nuestro país, tras las gestiones correspondientes efectuadas por las autoridades bolivianas y peruanas. También ya se encuentran presentes otros legisladores que forman parte de este grupo de trabajo congresal. Observamos en estos momentos al legislador Daniel Abugataz, también al congresista Mauricio Mulder, a los legisladores oficialistas Renan Espinosa, él es de Perú Posible, y a Josué Gutiérrez de la bancada nacionalista. Y bueno, se siguen desarrollando las coordinaciones finales para que se pueda desarrollar todo lo referido a lo que es el interrogatorio al que serán sometidos estos ministros de Estado ante la Comisión Belaúnde Locio. En todo caso, estamos retornando en los próximos minutos con lo que es el desarrollo de esta importante sesión acá en el Congreso de la República. Adelante, estudios. Vamos a hacer una pausa. Bien, continuamos. Vamos a estar, claro, haciendo siempre interrupciones por la transmisión desde el Congreso y también desde Puno. Congresista Juan Pari, a ver, ¿cómo evalúa usted la situación? Yo creo que todo este periodo hay que aprender lecciones. La soberbia no siempre es consejera para hacer política en el país. Al contrario, genera
un conjunto de elementos reactivos por parte de la gente y empieza a cuestionar. En el caso de Bolivia, Martín Belaúnde se fugó, inmediatamente asumieron la responsabilidad política de la fuga. Los otros se paseó por todo el sur y nadie se asumió esa responsabilidad política. Ocurren N cosas en el país, existen muertos, ausencia de, ya no hay GLP y nadie se asume responsabilidad política. La responsabilidad política es fundamental, hay que asumirla, y si se comete errores, hay que decir que se cometió errores. O sea, la actitud autocrítica de un gobierno genera confianza. Pero ha visto la Bachelet del día de ayer, diciendo efectivamente no me comporté bien con lo de la reacción frente a los problemas de mi hijo. Lo ha dicho públicamente, ya pide disculpas. Claro, eso es fundamental. O sea, para ganar confianza del país, creo que la sinceridad y la autocrítica son elementos importantes. Y yo cuando vi la conferencia de hace 2 días del ministro Cateriano diciendo que mis ministros son inmaculados, me pareció sumamente incorrecto. Toda la población y toda la ciudadanía decía, ¿qué está pasando en el país? Tantos elementos de conflicto o tantos elementos de disgusto sobre las cosas que pasan en nuestro país y decir, nuestros ministros están, o sea, ni una actitud autocrítica y me pareció realmente irresponsable. La confianza es importante para generar gobernabilidad, para generar apuesta de gobierno, para generar y viabilizar políticas, pero cuando hay un nivel de desconfianza, obviamente esto no ayuda absolutamente a nada. Ahora veamos la otra orilla. ¿Cuál sería la conducta recomendable para la oposición? Bueno, que también anda encendida. Bueno, la coyuntura política obviamente enciende pasiones para todo lado. Yo creo que es fundamental que los grupos de oposición empiecen a ver los temas también con objetividad, ¿no? O sea, la especulación o a veces dejarse llevar por las corrientes mediáticas no ayudan. Yo creo que la objetividad es importante. No estoy diciendo que no son objetivos, pero sin embargo hay que reaccionar valiéndose primero del principio de la realidad. La especulación, la especulación política no ayuda, o el aprovechamiento político de las circunstancias tampoco ayuda. Creo que el país necesita en este momento recuperar no solamente confianza en un gobierno que debería ser mucho más sincero, sino confianza en toda la clase política en su conjunto. Porque a veces esos comportamientos simplemente generar cuestionamientos porque hay un elemento ideologizado o premeditado no es bueno, ¿no? Es la definición política. Sí. Y el otro tema es que creo que ya se han referido los otros colegas congresistas el tema de eficiencia, ¿no? Obviamente, asumiendo una responsabilidad política, también se asume de que las cosas tienen que corregirse, y eso fue el caso de Bolivia. En el Perú no se ha expresado estos elementos, ¿no? Nadie se asume la responsabilidad política y la ineficiencia continúa. Entonces eso cuesta mucho. Y eso realmente cuesta mucho, pero sin embargo hay que mostrar actitudes. La población nunca va a creer en nadie si es que estos elementos van a continuar. Yo creo que son elementos de aprendizaje sumamente importantes. Lamentable porque no estamos para aprendizaje, estamos ya en finalización de un régimen. Sí, evidentemente, pero el aprendizaje es continuo. Yo creo que toda la clase política aprende continuamente. Eso es importante. Congresista Omar Chejade, bienvenido también. Gracias. Estos ruidos son porque estamos en varias tareas aquí internas, no estamos buscando ninguna demolición. Don Raúl, gracias por la invitación, Patricia, a todos ustedes, ¿no? Se han dicho varias cosas y rápidamente quiero desgranarla una por una. En primer lugar, no es cierto que Martín Belaúnde Locio haya sido asesor presidencial, como se ha dicho acá. Martín Belaúnde Locio ha sido probablemente asesor, jefe, digamos, de la campaña de imagen del año 2006, del candidato Ollanta-Humala, no el presidente de la República. Digamos, un amiguismo, ¿no es cierto? Sí, nadie ha negado la amistad con el presidente de la República, pero nunca ha sido asesor presidencial. Ha sido asesor de campaña, ha sido jefe de campaña del año 2006 y de manera inorgánica de la segunda vuelta del 2011, pero de ninguna manera ha sido asesor presidencial. Punto uno. Punto dos. ¿Pero sí estaba encargado de algún tránsito de plata o no? No, que nosotros sepamos, no.
En segundo lugar, se ha dicho de que ha habido ineficiencia por parte del Estado peruano y de la policía y del gobierno para capturar a Belaúnde Locio cuando estuvo en el Perú. Nadie sabe, don Raúl, queridos colegas, Patricia, desde cuándo Martín Belaúnde Locio está en suelo boliviano. Eso será tarea seguramente del Ministerio Público, del Poder Judicial, dilucidar, cuando Martín Belaúnde declare, y a través de testimoniales seguramente, desde cuándo Martín Belaúnde está en suelo boliviano. Se supone que desde diciembre, pero nadie sabe 15. A ciencia cierta. De repente puede haber estado antes, en mayo, en junio, en julio, no lo sabemos. 15. De repente escapó en el mes de mayo, antes de la orden de detención del Poder Judicial peruano. O sea, ese es un tema que todavía habrá que esclarecerlo. Habría estado un poco más organizado, ¿no? Bueno, tendría un sitio donde vivir, no se va pues, a la casa de su primo a vivir de arrimado. En todo caso, nadie sabe a ciencia cierta si Belaúnde Locio está desde diciembre o desde antes en Bolivia. Tercer lugar. ¿No se referencia aquí a que tenía un interés turístico? No. El Limani. Lo que pasa, don Raúl, lo que pasa es que Martín Belaúnde tiene orden de detención de hace exactamente un año, mayo del 2014. No sabemos si antes de la orden de captura, días antes estuvo en el Perú. Ese es un argumento falaz, porque si el señor Belaúnde Locio se hubiera ido antes de tener una orden de captura, su salida por migraciones figuraría y su entrada a Bolivia figuraría legalmente. Probablemente haya sido de manera irregular. Entonces probablemente era en el proyecto. Perdón, Pati, que no has hablado, pero te voy a interrumpirte. Dale. David nos informa ya desde Juliaca que el avión o el helicóptero ya está llegando a Juliaca y en cualquier momento entraremos en comunicación. Ahora sí. Pero que si es que se hubiera ido antes de la orden de captura, su entrada hubiera sido legal, porque a santo de que se va a entrar ilegalmente a un país donde no tiene ningún problema y por lo tanto figuraría en migraciones o figuraría en su Patricia, pasaporte. Porque probablemente él ya sabía, estamos conjeturando, ya sabía que se le venía la orden de detención. Entonces eso es lo mismo que se les escapó. Entonces, no, pero para peor todavía, con filtración de información. Porque se ha dicho de que 8 meses ha estado, digamos, en el Perú y la policía no ha hecho nada. Pero estamos conjeturando, eso se tendrá que denunciar. El tema central, Patricia, don Raúl, es el siguiente. Hasta hace 2 días, 3 días, la oposición hablaba de que había un contubernio entre el presidente Evo Morales y el presidente Ollantumala, que porque supuestamente eran amigos lo habían dejado ir, cuando el tema pasaba por una corrupción policial de algunos policías concretos que habían cuidado la casa del señor Martín Belaúnde Locio. Incluso un congresista tuvo el desparpajo de decir de que era el regalo para la señora Nadine Heredia por parte de su esposo. Y el día de hoy no sale a decir absolutamente nada. Le interrumpo un ratito porque estamos con Julio Cisneros desde el Congreso. Julio, adelante. Gracias, don Raúl, para informar a esta hora que en privado se va a desarrollar lo que es la sesión de la Comisión Belaúnde Locio, en lo que concierne al interrogatorio a los ministros de Relaciones Exteriores Ana María Sánchez y del titular de Justicia y Derechos Humanos Gustavo Adriancén. Esta decisión fue adoptada por votación mayoritaria de los integrantes de este grupo de trabajo congresal, tomando en cuenta una solicitud que hicieron al momento del inicio de la sesión los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia para que justamente esta sesión deje de tener el carácter público que inicialmente se había decidido y pase a una sesión reservada, sobre todo por la solicitud de la titular de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez, respecto a que durante esta sesión se estará presentando información sensible que involucra tanto a los gobiernos de Bolivia como del Perú respecto pues al caso Belaúnde Locio. Julio, ¿me escuchas? El titular de Justicia Julio, ¿me estás fue escuchando? aceptado por la comisión, por lo que se decidió pasar a sesión reservada. Don Raúl. Sí, lo que te quería preguntar es si va a ocurrir lo mismo con el caso de la señora Nadine Heredia. Eso es lo que se está deslizando en estos momentos, don Raúl, acá en el Congreso de la República, tomando en cuenta pues de que el desarrollo de interrogatorios por parte de comisiones investigadoras son de carácter reservado y no público. Se prevé que lo mismo que ha ocurrido en estos momentos con los ministros de Estado que he mencionado, también se dé en el caso de Nadine Heredia, quien ha sido convocada para hoy en su calidad de presidenta del Partido Nacionalista para que
explique todo lo concerniente al caso Martín Belaúnde Locio. En todo caso, don Raúl, nos mantenemos a la expectativa y a los medios de comunicación hemos sido retirados del ambiente donde sesiona la Comisión Belaúnde Locio y donde ya se está desarrollando pues el interrogatorio en privado a los ministros de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez, y de Justicia, Gustavo Adriancén, respecto pues a la información relacionada al tema de la fuga de Martín Belaúnde Locio en Bolivia y otros temas vinculados a este caso. Con más estamos retornando, Julio. don Raúl, Vámonos de inmediato a Juliaca. David Mamani. David, adelante. Gracias, don Raúl. Directo en directo. Efectivamente, a esta hora del día ya el helicóptero de la Policía Nacional del Perú ha pisado suelo juliaqueño. En estos momentos está en el terminal aéreo Inca Manco Cápac, de donde será bajado en unos instantes más y trasladado hacia un avión, C-27 Spartan, donde finalmente será trasladado a la capital de la República. Lamentablemente no hay acceso a los medios de comunicación. Todos tenemos que hacer los modos posibles para ver de algunas rejas y solamente se puede ver a esta hora, por ejemplo, la hélice del helicóptero. Sin embargo, se ha informado de que la comitiva que se ha trasladado hasta Desaguadero estaría llegando en unos instantes más, en unas 2 horas, a vía terrestre. Pero ya, en todo caso, en cualquier instante, Martín Belaúnde Locio será trasladado hacia la capital de la República. Directo, RPP Noticias. Estamos también con Carlos Villarreal. Adelante, Carlos. ¿Cómo está, don Raúl? Muy buenos días. Aquí estamos en el hall de los Pasos Perdidos en el Congreso de la República, a la espera de la llegada de la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, quien debe presentarse hoy ante la comisión que investiga el caso Belaúnde Locio. Se señala que estaría llegando la primera dama aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Se habría adelantado entonces su llegada aquí a la sede del Parlamento Nacional. Hay obviamente mucha expectativa y sobre todo un operativo de seguridad impresionante en todas las puertas de acceso al Congreso de la República y también en las vías que circundan el legislativo. Así que únicamente estamos esperando, don Raúl, la llegada de Nadine Heredia. Repito, sería a las 9:30 de la mañana para presentarse ante la comisión Martín Belaúnde Locio. Vuelvo con usted, don Raúl, adelante. En principio que era nostalgia por Bolivia. No, yo creo que se viene abajo la tesis, como decía, del contubernio. Hubo un congresista de Fuerza Popular, amigo mío, porque lamentablemente hablaba pues que era el regalo de cumpleaños de Nadine Heredia que le había entregado su esposo, la fuga de Martín Belaúnde, y el día de hoy no dice nada porque más bien el que ha hecho un ridículo es este amigo congresista. No ha habido ningún regalo, fue un tema de, evidentemente, corrupción policíaca. Ya se ha acreditado esto, ni siquiera aparentemente habría salido por la ventana, sino por la puerta principal, y hay que felicitarse al gobierno de Evo Morales por la reacción que ha tenido, muy rápida, y esto sí es un tema, digamos, elogiable. Se ha dicho también de que por qué el gobierno peruano actuó rápido en el tema de Orellana y se lo trajo en 2 días o en 1 día, y en el tema de Martín Belaúnde demoró meses. Son cosas absolutamente distintas. La legislación colombiana es distinta a la boliviana. En segundo lugar, hay que decir de que el señor Martín Belaúnde Locio interpuso, a diferencia de Orellana, una serie de recursos, comenzando por el asilo político a la CONARE, cosa que no hizo Orellana, una serie de acciones de garantía, y es obvio que a raíz de eso... Interrumpo de nuevo, discúlpeme, porque estamos con el ministro de Gobierno, el señor Carlos Romero. Ministro, muy buenos días, gracias por atendernos en primer término y naturalmente las felicitaciones más expresivas por la actuación que ha tenido usted al frente del Ministerio de Gobierno en la captura de Belaúnde Locio. Muy buenos días. Buenos días, un saludo cordial a los distinguidos auditores allá en Lima, en Perú. Un fuerte abrazo. Cuéntenos un poco cómo fue posible, en efecto, dada ya la voluntad y la fuerza de la reacción gubernamental, finalmente pues detenerlo y rápidamente devolverlo al Perú. Un poco, sin duda, también la actuación estupenda de la policía. ¿Cómo funciona un operativo de esta índole tan delicada y que al mismo tiempo exige prontitud?
Y efectivamente hemos tenido un resultado exitoso. Yo tenía la convicción de que lo íbamos a lograr. Si no era ayer, lo íbamos a lograr hoy día. Si bien hicimos un despliegue de varios operativos en distintos puntos geográficos del país, el principal lo desplegamos hacia la provincia Itenes, en el departamento del Beni, que está ubicado en el sur de la Amazonía de Bolivia. La provincia de Itenes es enorme, el municipio de Magdalena es la capital de Itenes, y ahí es la localidad donde se había instalado el señor Belaúnde Locio. Utilizamos grupos de unidades móviles de patrullas rurales, porque es una zona agreste, para realizar una serie de rastrillajes terrestres, pero además se ha hecho todo un diseño operativo a partir de un rastreo satelital y de operativos que se han desarrollado en La Paz, El Alto, Santa Cruz, Trinidad y la propia Magdalena, haciendo seguimiento a personas del entorno que tenían que cumplir algunas funciones de enlace para facilitar el operativo de fuga. Entonces, todos estos elementos técnicos y de rastreo en el terreno y de seguimiento nos han permitido tomar la decisión de intervenir ayer a partir de la identificación de la persona enlace, la identificación del parentesco que tenía la localidad de Magdalena y la correspondencia entre la señalización satelital y la información colectada a través de otras diligencias policiales. Hemos tenido éxito, afortunadamente, en un plazo más o menos rápido, porque es una zona muy abierta, ¿no es cierto?, con muchos ríos, con muchos caminos secundarios, con muchas intersecciones, con muchas haciendas y pistas de avioneta, pero afortunadamente, bueno, se ha ido cerrando el perímetro y hemos podido actuar oportunamente. Ministro Romero, muchas gracias por atendernos y también felicitaciones por la captura. Quería hacerle algunas preguntas para simplemente precisar algunos aspectos que preocupan acá. La forma como se ha entregado a Belaúnde Locio de las autoridades bolivianas a las peruanas corresponde a una extradición, ¿no es cierto? No ha prosperado una expulsión. No ha prosperado una expulsión. Una expulsión pudo haberse aplicado antes de que el señor Belaúnde Locio accione ante el CONARE de Bolivia, demandando su refugio, porque la expulsión podía haber procedido por su ingreso ilegal al territorio boliviano. Pero una vez que él accionó jurídicamente y se activaron competencialmente los mecanismos del sistema de justicia, entonces se ha cumplido todo el procedimiento inherente al trámite de extradición. El trámite de extradición lo ha dictado el máximo órgano de administración de justicia de Bolivia, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Si bien el señor Belaúnde ha accionado también recursos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, en este caso la competencia para declarar o no la extradición, la condición de extraditable de la persona involucrada en la acción legal, es el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, en ejercicio de su competencia, ha declarado la extradición y hemos aplicado el artículo 9, numeral 2 del convenio de extradición bilateral entre Bolivia y Brasil, cumpliendo todas las formalidades para hacer entrega física del señor Belaúnde en la localidad de Desaguadero. Perfecto. Entendemos también, ministro, el gobierno peruano ofrecía una recompensa de $200.000 a quien le diera información y que ha participado población civil en la detección de Belaúnde Locio, que son ellos los que lo han identificado y han pasado la voz. ¿Sabe si hay algún tipo de convenio o alguna conversación en Perú para que esa recompensa sea efectiva, si es que hubiera alguien a quien agradecerle este dato? Bueno, yo tengo que agradecer la colaboración de mucha gente, ¿no es cierto?, de mucha gente, especialmente de la policía boliviana, pero no, ese tema de la recompensa no es un tema inherente estrictamente a las autoridades peruanas. Nosotros no nos hemos planteado para nada
ese tema no hemos hablado con el embajador ni con el ministro de Justicia. ¿Siente usted que todo este operativo afianza naturalmente las buenas relaciones peruano-bolivianas? No, definitivamente, porque un hecho circunstancial lamentable de impacto, obviamente, internacional, inclusive, no debía dañar nunca las relaciones de dos países hermanos que comparten historia, cultura, sentimientos, destinos. Entonces, nosotros nos sentimos muy hermanados a la República del Perú, a los hermanos del Perú, y pues en ese sentido también creemos que hemos cumplido con ustedes. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, señor ministro, por esta conversación. Habrá ocasión de conversar más ampliamente sobre la mutua colaboración policial. Será muy útil saber también cómo se puede utilizar justamente métodos modernos, tecnológicos, que son claves en estas tareas. Muchas gracias, don Carlos Romero. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. 9:30 de la mañana, una pausa. Bueno, esperamos que no tengamos más que interrumpir los congresistas. No, yo termino rápido antes de la interrupción próxima. Creo que de repente las interrupciones nos están ayudando. A ver, lo que decía es que son cosas distintas Orellana con Martín Belaúnde. A Orellana hubo un operativo policial, él estaba, digamos, prófugo de la justicia de manera clandestina y fue allanado su domicilio. Inmediatamente, por temas de irregularidad en su entrada a Colombia, fue regresado al Perú vía expulsión. El caso de Martín Belaúnde fue un tema absolutamente distinto. Él interpuso un asilo político a la CONARE, interpuso una serie de acciones de garantía que dieron lugar a un proceso de extradición, que dicho sea de paso, para terminar la idea, fue un proceso de extradición exitoso. No es que el gobierno peruano se haya querido apropiar de los éxitos de la policía boliviana del día de ayer en capturarlo, como se ha querido decir el día de hoy o en los anteriores días, anteriores horas, sino es que el primer caterano lo que ha dicho es que ha habido todo un éxito en la extradición del señor Martín Belaúnde, porque jurídica y judicialmente ha sido exitosa. El gobierno peruano ha activado a su Procuraduría, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial peruano y la Cancillería peruana, el Estado peruano se ha movilizado, se ha interpuesto los recursos legales pertinentes y ha sido una, digamos, extradición que ha durado poco tiempo, ha durado 5 meses. Le voy a poner el ejemplo. En el caso del señor Fujimori, que fuimos protagonistas en esa exitosa también extradición, es cierto que era un expresidente, que habían 2 instancias judiciales, que además en Chile, digamos, había una serie de cuadernillos de extradición. Duró 2 años casi el proceso de extradición contra el señor Fujimori. Contra el señor Martín Belaúnde Locio duró apenas 5 meses. Es decir, de una manera breve, rápida, se lo ha extraditado de manera exitosa. Por eso que el gobierno peruano dice que se han agotado todas las instancias jurídicas y judiciales, legales, se contrató a un abogado boliviano que represente en Bolivia, en La Paz, al gobierno peruano en coordinación con la Procuraduría, y eso ha tenido finalmente un happy end, o sea, un final feliz, un éxito, que hay que reconocérselo también al gobierno peruano, más allá, y acá acabo, de las vicisitudes que hayan podido haber, como la del domingo pasado, y que seguramente los ministros de Estado, tanto el señor Cateriano, la canciller de la República, la señora Sánchez, como el ministro Adrián Sen de Justicia, tendrán que explicar al Pleno del Congreso de la República esta supuesta o presunta demora que hubo en los últimos días. Pero más allá de todo eso, el gobierno peruano ha tenido éxito en todos los recursos legales y judiciales activados desde el Perú. Bueno, lo último que nos queda preguntar es, en verdad, si esta situación ya nueva, ya por lo menos calmado el asunto de la gran novela La fuga de Martín Belaúnde Locio, nos lleva entonces a ingresar nuevamente a realismo, con todo realismo,
a los debates políticos de alto nivel, ¿no es cierto? Porque también hay, por supuesto, allí una severa inquietud. Lo primero que les pregunto es, en verdad, si vamos a continuar con esta tensión y este intenso distanciamiento entre oposición y gobierno, toda vez que tenemos primero las preguntas a los ministros y la actuación del Perú sobre el caso de Martín Belaúnde, pero está todo el tema de Tía María, que es verdaderamente todavía un asunto complicado, y finalmente también si en efecto hacemos y vemos la manera de tener una opinión clara con relación a la actuación del gobierno, considerando que necesita el Perú reactivación económica y crear una sensación de que hay una auténtica conducción concertada en la política nacional, porque estamos efectivamente dando una imagen interna y externa de peligrosa situación, pues, entre parálisis y tremenda pelea, ¿no es cierto? ¿Creen ustedes que estamos próximos a estudiar por lo menos nuestras actitudes en términos políticos, como congresista Alejandro Aguinaga? Gracias, don Raúl. No. Gracias, don Raúl. Sí, ya está. Usted ha señalado un término que yo lo recojo, novela. El Perú, sabemos, tiene una epidemia de dengue, pero que ahora la novela se convierta en epidemia y que los hechos imaginarios que plasma literariamente una novela prácticamente se contagien, es difícil de creer. Y a propósito de lo que ha dicho Omar, yo no creo que él se haya convertido en el eco del primer ministro, porque repite el término contubernio. Esta captura desbarata el contubernio que se había señalado con relación a Martín Belaúnde Locio. No, esta captura justamente reafirma la eficiencia que ha tenido la policía boliviana y reconfirma lo que los peruanos sentimos con relación al manejo de este caso que justamente han demostrado ineptitud, cinismo, falsedades. ¿Por qué ineptitud? ¿Cuántos meses han estado y no lo han podido capturar? Él ha pasado el 15 de diciembre a Bolivia. Y luego, todo este cúmulo de falsedades, es decir, hemos notificado a Interpol, Interpol los aclaró. Hemos dicho al juez que cambie la situación parcelar, el juez dijo no he recibido nada. ¿No es así? Hemos fijado lugar, fecha, hora de entrega. No hemos recibido nada. Entonces, y todavía el cinismo con que se han manejado en este tema. Yo creo, Omar, por más que seas un vocero del gobierno, es inaceptable. Si no, vamos a tener que traer al señor Romero que nos dé pues una consultoría para ganar en eficiencia a la policía peruana. Yo no creo pues que con una policía que ha capturado en 4 días y acá tantos días y que nos hayamos enterado, no por la policía, sino, reitero, por un fiscal. Pero, en fin, si ya dicen que fue al CONARE, antes de que vaya al CONARE, cuando ya se había identificado, ahí debió ir el ministro. Acuérdate que él al CONARE va 3 días después. Ahí debió ir el ministro y buscar la expulsión. No se hizo nada. O sea, actuar de esa manera, con esa plenitud, es reprobable y nosotros realmente estamos indignados por esta situación. Don Javier Velázquez. Bueno, solamente para cerrar este tema, que creo que yo creo que Omar, el gobierno le diría, no me defiendas, compadre, porque con la tesis que sostiene de que desde mayo él podía haber estado en Bolivia, se supone que 8 meses la inteligencia peruana y la policía no sabían. O sea, es terrible esa tesis. Pero bueno, es una hipótesis, ¿no? Es una conjetura, ¿no? Pero yo creo que las cuerdas separadas. Este es un año preelectoral, es un año de mucha tensión. Yo creo que le hace bien al sistema democrático que haya este nivel de confrontación política. O sea, tampoco el país, la democracia necesita una oposición que sirva de furgón de cola de los desaciertos y de la incapacidad del gobierno en el manejo de la tarea pública. Nosotros tenemos muy claro, vamos a dar facultades, o sea, el tema de las facultades, ya restableciendo la agenda central del país,
mantenemos nuestra posición de dar facultades en el tema de seguridad ciudadana, en lucha contra el narcotráfico. Hay que legislar rápido sobre ese tema, y en el tema de lucha contra la corrupción. Nos preocupa mucho el tema económico y el tema del desborde que hay hoy día en el país, de la conflictividad social mal manejada por falta de liderazgo y por falta de autoridad. Y la autoridad no supone mandar los tanques a Arequipa, sino autoridad supone tener un liderazgo en persuadir, en dialogar, en convencer. Ya no se ha hecho y ya tenemos un proyecto perdido que pasará para el próximo gobierno. Pero las estimaciones del crecimiento cada vez son más a la baja, y creo que eso afecta el tema del empleo y fundamentalmente las herramientas fundamentales para luchar contra la pobreza. En tema de programas sociales, Raúl, sí es un tema que nos preocupa, vamos a estar muy atentos, porque fíjese usted, sin facultades han gastado 50 millones de soles, han dispendiado, se han perdido 1 millón de pañales. Alejandro nos decía ahora que es difícil que se hayan robado de los almacenes 1 millón de pañales porque había que meter 32 camiones. Entonces, estos temas vamos a tratarlos con la mayor seriedad y responsabilidad que nos compromete como parlamentarios, pero también con mucho celo político, porque esa es la tarea que el país nos ha asignado como oposición. Muy bien. El congresista Juan Pérez. Bueno, yo en mi primera intervención había indicado que la sinceridad es importante para hacer política, y yo realmente encuentro todavía una acción totalmente insincera, no franca por parte del gobierno. Por ejemplo, que tengo anotado lo que dijo el presidente hace unos días, ¿no? El Perú va a seguir hacia el futuro, la modernidad, y estar entre los primeros países de la región en tecnología. O sea, está poniendo el deseo por delante y no la realidad. Cuando encontramos, por ejemplo, los índices de competitividad, hemos bajado 11 puntos en 2 años, 11 puntos, y eso es sumamente preocupante. O sea, por un lado vendemos de que sí, estamos bien, pero ¿y esos 11 puntos? En todo lo que es desempeño económico, por ejemplo, en lo que implica economía doméstica, o sea, el funcionamiento del mercado interno, hemos bajado de la posición 46 a la posición 51. En lo que implica el factor empleo, hemos bajado de la posición 14 a la posición 16. O sea, es sumamente preocupante. Y cuando se está vendiendo fantasías y creyendo que no pasa nada, no se asume con responsabilidad las cosas y con seriedad, ¿no? Y él está en gobierno. Sí. Bueno, solamente brevemente, así en un minuto, simplemente decir de que el tema de la fuga del señor Martín Belaúnde del Ocio a Bolivia, eso se tendrá que dilucidarse seguramente en las próximas semanas, de acuerdo a una investigación. Yo creo que hay que estar satisfecho de lo que se ha hecho, de lo que el gobierno peruano ha hecho a través de sus operadores jurídicos, de sus operadores políticos, a través de la Procuraduría Anticorrupción. Se ha comprobado de que esta ha sido el día domingo una fuga, una corrupción policíaca de parte de determinados policías bolivianos, que el gobierno peruano no tenía soberanía dentro del territorio boliviano, no podía intervenir, no podía mandar resguardo policial a la casa donde había detención domiciliaria para Martín Belaúnde del Ocio. Muy distinto, por ejemplo, a lo que sucedió el 11 de julio de 1990, ¿no es cierto?, en la que sí, en pleno gobierno aprista, hubo una fuga de 61 miembros del MRTA, ¿no es cierto?, en el cual al gobierno aprista se le escapó la paloma. Entonces, son cosas muy distintas que creo que los pecados de la demanda no le hacen había santo. que aclararse, ¿no? Bueno, nos van a tener que disculpar porque ya tenemos aquí a Evo Morales esperando. Allá. Y en general vamos a reproducir toda la detención de... Gracias a los Muchas gracias. Muchísimas gracias. 22 años, la verdad. Muchísimas gracias. Creo que hemos tenido una conversación bastante importante. Muchas gracias, don Raúl. Y constructiva, realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresistas.